Hola a todos, me presento, soy Cas y el día de hoy les voy a mostrar cómo hice esta ilustración que ven aquí. Este es mi primer speed paint con voiceover, así que estaré explicando mi toma de decisiones y todo el proceso de este dibujo. Cuando pensé en este dibujo, sabía que quería una pieza simbólica que fuese representativa del personaje, y ya que es manipulador, pensé que la idea de que jugase con la gente a su alrededor como un juego de ajedrez le quedaría muy bien a esta ilustración. Así que antes de empezar, es importante tener un buen set de referencias, tanto mías como de internet, con las cuales trabajar para que me den un horizonte claro del diseño del personaje, la pose, la iluminación, etc. Ya verán como poco a poco, según mis necesidades en el proceso, este set de referencias se irá expandiendo. Con esas referencias hice el primer boceto para el primer dibujo, donde me enfoco más que nada en la estructura y en hacer muy claros los elementos y personajes dentro de la ilustración. Como ven, aquí ya comienzo a hacer un boceto más detallado encima de mi boceto inicial. Aquí ya no me enfoco tanto en la estructura, sino en las proporciones del rostro del personaje, la expresión, la ropa y en detallar el fondo y objetos en la escena. En el proceso de esta ilustración utilicé varios modelos 3D y para estructurar, para hacer mi primer boceto, utilicé más que nada lo que se puede buscar como Azarohead. Se los recomiendo muchísimo ya que es una referencia excelente para uno poder ver distintos ángulos de la cabeza y sobre todo en la que yo utilicé también puedes colocar la iluminación de distintas maneras. Me ayudó muchísimo en este dibujo y es algo que se los recomiendo 100% si necesitan alguna referencia de este tipo. La parte del fondo la hice con algunas referencias y a mano alzada más que nada, que no les voy a mentir, lo hice por flojera de esa manera, pero en este caso funcionó. Solo usé referencias para el toro y para el arma de la mesa, las cuales me fueron de gran ayuda. Además, no sé si pueden dar cuenta, pero se perdió muchísimo de las cosas que había puesto en el fondo anteriormente, que eran como unos easter eggs de cosas del personaje, ya sea como emocionalmente o que le sirvieran de manera práctica en el día a día, en su cotidianidad. Se perdió muchísimo de eso con la iluminación. No es un cambio del cual me arrepienta, de todas maneras hay cositas, las partes más importantes del fondo se ven bastante bien y yo creo que da mucho lugar a la interpretación, que es lo más cool, entonces no me arrepiento de eso para nada. Sin embargo, aquí pueden ver en su totalidad del fondo lo que iba a ser o al menos lo que contenía para ese momento. Con todo eso listo, aquí está nuestro boceto final. Aquí comenzamos a colorear, a poner los colores planos para luego aplicar las sombras y las luces del dibujo. Con los colores sufrí muchísimo.
porque a la hora de añadir las sombras y la iluminación me di cuenta que el dibujo no estaba saliendo como quería y que la composición no me estaba comunicando nada de lo que yo quería que comunicase. Para los que están familiarizados, hasta este punto estaba usando configuraciones de capas para poner luces y sombras, pero me di cuenta que eso no estaba funcionando y que no podía gastar más tiempo valioso tanteando con ellas. Así que me decidí dejar los colores de un lado y junté lo que llevaba hecho en una sola capa que convertí a una escala de grises. Aquí comencé a detallar enfocándome en los valores, en la profundidad y sobre todo en la composición. Quería que el personaje, Freddy, fuese el punto central de la ilustración. Y a partir de ese punto, ir guiando el ojo del espectador alrededor de la pieza para que el mensaje se sienta natural y claro. Aquí me di cuenta que no tenía de otra más que intentar con una herramienta que conozco poco, los mapas de degradado. Así que fui poco a poco seleccionando las partes del dibujo para colorearlas con esta función. Lo que me gustó mucho de este proceso es que los mapas de degradado son muy nuevos para mí. Solo los he usado en una sola ilustración anteriormente. Y me hizo gran ilusión haber hallado una solución a ese problema con una herramienta de la que aprendí muchísimo en este proceso. Si les interesa, esto de los mapas de degradado lo aprendí en un tutorial de Marc Brunet llamado De escalas de grises a color. Si saben inglés, lo recomiendo al 100% para aquellos interesados en aprender una nueva manera de colorear. Aquí tenemos la penúltima fase del dibujo. De aquí en adelante solo nos queda pulir. Esta parte del proceso suele ser la más aburrida para mí, así que me alejé lo más posible del renderizado muy pulido por el tiempo que me lleva hacerlo. Para las partes más centrales hice un render más sólido, texturizado con rayitas similares al tramado. Para las partes más oscuras o complementarias, utilicé un renderizado más suave para que no se robe la atención y termine distrayendo. De esta manera, el proceso se me haría más rápido sin sacrificar la estética del dibujo deseado.
Me di cuenta que aún había una parte de la ilustración un poco vacía, así que usé la técnica del photo bashing para poner una herramienta en la mesa. Utilicé una fotografía, la texturicé a mi estilo y la incluí en la atmósfera de la escena. Esa técnica la aprendí de tutoriales de concept art, pero sobre todo la aprendí de varios artistas con los que trabajé en el pasado. Aún no la domino para nada, pero me gustaría muchísimo utilizarla más en el futuro. Como pueden ver, utilicé varias técnicas nuevas para mí. Usé muchos de mis conocimientos de antes también. Esa combinación me hizo llegar a un resultado que me gustó muchísimo. Aquí la ilustración final. Definitivamente me llevo muchas cosas bonitas de este dibujo, muchísimo aprendizaje sobre todo y mucha satisfacción realmente porque me gustó muchísimo. Y después de muchísimo tiempo también haciendo ilustraciones que me dejaban aburrida, me gustó hacer una ilustración que realmente comunicara un mensaje fuerte, que fuese llamativa, que fuese estética y que utilizara técnicas que me llaman más a la atención a mí, porque al menos he hecho ilustraciones que sí sirven muy bien a la hora de trabajar, pero me aburren porque son demasiado limpias, son demasiado pulidas, son demasiado bonitas. Me gusta añadirle un toque aún más tradicional, se podría decir, a mis ilustraciones. Espero muchísimo que con esos conocimientos que estoy poco a poco obteniendo sobre la marcha, aplicando las cosas que he visto en internet y todo eso, aprendiendo poco a poco, pueda seguir haciendo ilustraciones de este tipo o diferentes, quién sabe. Pero bueno, espero muchísimo que les haya gustado el speed paint. Quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo que he estado recibiendo últimamente de parte de los artistas que están viendo mis dibujos. Y bueno, siéntanse libres de dejar en los comentarios que quisieran ver de mi parte. Entonces, si eso, espero que les haya gustado el video, espero sus comentarios, su feedback, lo que sea. Les deseo una excelente noche, tarde, no sé. Bye.